tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios. Antes les llamaban nazarenos, después cristianos. Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo, hay tantos. Antes al mirarles se decía: ved cómo se aman. Hoy al contemplarlos se repiten, ved cómo se separan. ¿Quién sabrá quién de ellos tiene la verdad? ¿Cómo ha conseguido el enemigo robarnos el terreno? Hemos comenzado a hacer murallas, olvidando lo primero, que no hay cristianismo verdadero detrás de una careta. Si no reflejamos a Jesús, perdemos nuestra meta. Que el que sirve a los demás es el mayor. Que el sermón del monte aún está en vigor. Que aún existe el buen ejemplo y la humildad de corazón, y que no hay vida ni hay iglesia si no hay perdón. Ojalá el maestro pueda decir como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Antes morían abrazados en la arena del circo romano. Hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. Unos creen en profecías y otros no. Unos predican la fe y otros el amor. Uno habla en lenguas
y otro presume de virtud. Y el mundo muere, muere, muere sin ver la luz. Ojalá el maestro pueda decir, como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Jesús se levantó de la muerte, ¿y acaso a ti no habrá quien te despierte? Ojalá el maestro pueda decir, como dijera hace años: no lloréis, solo duerme, no está muerta. ¿Qué te pasa, iglesia amada, que no reaccionas? Solo a veces te emocionas y no acabas de cambiar. Hoy continuamos con nuestra serie del mensaje de Jesucristo a las 7 iglesias del Apocalipsis. Quiero iniciar esta predicación citando nuevamente al teólogo inglés John Stott. Entonces, ¿qué piensa Cristo de su iglesia? Apocalipsis 2 y 3 contiene 7 cartas, cada una dirigida a una comunidad cristiana particular del primer siglo en la provincia romana de Asia. Aunque su mensaje está relacionado con las situaciones específicas de esas iglesias, expresa preocupaciones que se aplican a todas las iglesias mediante alabanza y amonestación, advertencia y exhortación. Cristo revela cómo quiere que sea su iglesia en todo lugar y en todo momento. Esto significa que por medio de estas 7 cartas o misivas proféticas, en conjunto, Jesucristo sigue hablando a su iglesia en el tiempo presente. En esta ocasión nos corresponde estudiar la 4ª carta, que contiene el mensaje a la iglesia de Tiatira. Vamos a leer el texto sagrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis 2, versículos del 18 al 29. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Por eso la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. A sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás como ellos las llaman, les digo que no les impongo otra carga. No obstante, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Al vencedor, al que guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Lo primero que llama la atención al acercarnos a la carta de Jesucristo a la iglesia de Tiatira es que estamos delante de la más larga de las 7 cartas. Esta supera por unas 40 palabras en el texto griego a la carta a la iglesia de Filadelfia, que es la que le sigue en tamaño. Curiosamente, Tiatira y Filadelfia eran las ciudades menos importantes. De hecho, Tiatira era la ciudad más pequeña de las 7 ciudades. Gutenberger dice acerca de Tiatira: tenemos una ciudad de estatus inferior, económicamente débil, culturalmente empobrecida y políticamente impotente. Entonces, la más larga de las 7 cartas está dirigida a la iglesia de la ciudad más pequeña e insignificante. Hemmer comenta: la más larga y difícil de las 7 cartas es la dirigida a la menos conocida, importante y notable de las ciudades. Asimismo, la iglesia local de Tiatira sería, por consiguiente, la más pequeña de las 7 iglesias. Y fue a la que Jesucristo le dedicó el mensaje más largo. Una vez más, vemos que los parámetros de los seres humanos no son los parámetros de Dios. Seamos honestos, en nuestra naturaleza de pecado, tendemos a utilizar los mismos estándares del mundo caído para medir equivocadamente el éxito o la trascendencia de algo en el reino de Dios. Y particularmente, de forma errónea, la tendencia generalizada es pensar que mientras más grande es una congregación, esta es más importante. O que el líder religioso más mediático, con más miembros o seguidores, es el más exitoso. Tristemente, se aplican los mismos criterios pecaminosos con los que se hacen las distinciones raciales, de clase y de género, entre otras, para dar un veredicto acerca de una iglesia o un ministerio. Esta es una buena oportunidad para recordar que Dios habló a través del profeta Isaías diciendo: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Nunca olvidemos la importancia que el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal les dio a los marginados de la sociedad y la religión. De hecho, en la parábola final de Jesús en el Evangelio de Mateo, Él mira hacia el tiempo del juicio futuro y dice en el desenlace de esta: yo, el Rey, les diré, lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como mis hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Vamos ahora al contexto histórico de la ciudad. Tiatira fue fundada por Seleuco I e inicialmente funcionó como un puesto militar que protegía una de las entradas al territorio del imperio Seleucida. En el año 190 a.C., la ciudad cayó bajo el dominio de los romanos. Esto propició condiciones de mayor estabilidad para que la ciudad se convirtiera en un centro de manufactura y comercio. Tiatira estaba ubicada a unos 80 kilómetros al sureste de Pérgamo y se destacó por tener una gran cantidad de gremios artesanos y comerciales. Aun cuando de las 7 ciudades Tiatira sea de la que menos información tenemos, sí contamos con inscripciones que confirman, como bien lo señala Ramsay, que en ella existieron artesanos de lana, de lino, fabricantes de abrigos, tintoreros, artesanos de la piel, alfareros, panaderos, curtidores, tratantes de esclavos y artífices de bronce. Dichas inscripciones coinciden con la información que nos brinda el libro de los Hechos. Hechos 16:14 dice: entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Evidentemente Lidia, quien era originaria de Tiatira, tenía una casa en Filipos.
Ella era vendedora de telas teñidas de púrpura, que era el color más caro en el contexto textil del primer siglo. Esto parece indicar que el mercado de Tiatira se extendía por el mar Egeo y llegaba hasta Macedonia. Ahora bien, ¿qué sucedía entonces con los cristianos entre tantos gremios artesanos y comerciales? Cada gremio fungía como un centro social y económico y estaba vinculado a una variedad de prácticas paganas. Por ejemplo, las fiestas de los gremios eran a menudo de naturaleza religiosa y cada gremio adoraba a su dios patrono. Los cristianos solo tenían dos posibilidades. Una era unirse a un gremio y ser presionados a participar en idolatría e inmoralidad. Y la otra era el ser discriminados y sufrir la marginación social y económica. Esto significaba caer en un desempleo permanente y ser entonces más empobrecidos. El guardián divino de la ciudad era el dios Sol, hijo de Zeus, y hermano mellizo de Artemisa, llamado Apolo. Asimismo, en Tiatira se adoraban a varios otros dioses del panteón grecorromano. Y este es el punto número 1, introducción. El Señor Jesucristo dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Esta frase también puede traducirse como escribe al mensajero de la iglesia en Tiatira. Aunque el destinatario específico aquí es el ángel o mensajero de la iglesia, se entiende claramente que el mensaje de Cristo va dirigido a la totalidad de la congregación e incluso a nosotros por extensión. Recordemos que las 7 estrellas que Juan vio en la mano derecha del Señor Jesucristo representan a los ángeles de las 7 iglesias. En nuestros estudios anteriores les he hecho ver que tenemos por lo menos 3 distintas posibilidades al tratar de esclarecer quiénes podrían ser estos ángeles de las iglesias. La palabra para ángel en griego es angelos y se traduce como mensajero. Este término puede describir tanto a mensajeros humanos como celestiales. Por lo tanto, por ángel de la iglesia podríamos entender que se refiere a un mensajero humano, es decir, al líder o pastor de la iglesia local, un mensajero divino, o sea, un representante angelical que había sido designado por Dios para servir a la iglesia local. Otra alternativa es que la palabra ángel sea una forma metafórica de referirse de manera general al espíritu característico de la iglesia local. Independientemente de cómo se entienda la palabra ángel en este contexto, lo más relevante es comprender que no hay duda alguna de que el mensaje proviene de Cristo y está dirigido a su iglesia, incluyéndonos a nosotros hoy en día. Al ser la situación de la iglesia de Tiatira muy similar en algunos aspectos a la de Pérgamo, el Cristo glorificado se describe a sí mismo resaltando elementos que enfatizan su papel como el juez soberano, diciendo en la segunda parte del versículo 18, el Hijo de Dios. Esta es la única ocasión en la que el título Hijo de Dios aparece en el libro de Apocalipsis. Dentro de la literatura juanina, lo encontramos también en 7 ocasiones en la primera carta de Juan y en 8 ocasiones en el Evangelio según San Juan. Un total de 32 veces en todo el Nuevo Testamento. La presentación que hace el Cristo exaltado de sí mismo está relacionada con sus palabras en el desenlace de la carta, en el versículo 27, donde dice: yo también he recibido autoridad de mi Padre. Entonces queda claro que tanto al inicio como al final de la carta, Jesucristo resalta que es el Hijo de Dios que ha recibido autoridad de su Padre. Esto estaría en conflicto directo con la adoración al emperador romano, al que se le denominaba en latín como Divi Filius, hijo divino o hijo de Dios, un título conferido a varios emperadores desde la época de Augusto. De igual manera, la descripción de Jesucristo como el Hijo de Dios
hace un marcado contraste con el dios patrono de Tiatira, Apolo, quien era el hijo del dios Zeus, que era considerado como el padre de los dioses y los hombres. Sin embargo, es solamente Jesucristo, el Hijo del Dios verdadero, quien tiene la autoridad para gobernar y juzgar al mundo entero. El Señor continúa diciendo en la tercera parte del versículo 18, que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido. Dice esto: la autodescripción del deslumbrante Cristo glorificado, como en cada una de las cartas anteriores, vuelve a ser extraída de la visión de Juan en el capítulo 1. Volvamos a dicha visión en la que el apóstol Juan detalla a Cristo utilizando imaginería de Daniel capítulo 10 y versículo 6 de la siguiente manera. Apocalipsis 1:14, en la segunda parte: sus ojos eran como una llama de fuego. Esto simboliza su penetrante conocimiento y su implacable juicio, es decir, su omnisciencia y escrutinio. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Esto habla del poder, la estabilidad y firmeza de Cristo, así como también de su control. Al tener todas las cosas a sus pies, Él perseguirá y aplastará a todo lo malo. Muchos en el importante gremio metalúrgico de Tiatira entenderían especialmente lo que es el bronce bruñido o al rojo vivo. Dicho de una manera más sencilla, el Señor quiere que su iglesia sepa de una vez y por todas que Él usa la omnisciencia de sus ojos y la omnipotencia de sus pies. Punto número 2, diagnóstico. Aun cuando la iglesia de Tiatira tiene mucha maldad en ella, Cristo misericordiosamente mira primero lo que se puede elogiar. El despliegue de la omnisciencia del Señor comienza por encomiar a la iglesia. Aunque Él conoce todo acerca de los tiatirenses, inicia resaltando lo bueno de la congregación. Dice en el versículo 19 el Señor Jesucristo: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Los creyentes de Tiatira, en alguna medida, lograron revertir el inevitable declive espiritual manifestado en otras iglesias. Especialmente es notorio el contraste entre Tiatira y Éfeso. En Éfeso, los creyentes habían abandonado su primer amor y las obras que habían hecho al principio. En Tiatira, lo primero que Dios destaca es el amor de la iglesia, y alaba que las obras postreras de los creyentes sean mayores que las primeras. Jesús hace un listado de 4 virtudes de la iglesia de Tiatira: amor, fe, servicio y perseverancia. Dichas 4 virtudes parecen ir en pares. Las primeras 2, amor y fe, son motivos. Y las segundas 2, servicio y perseverancia, son obras. La iglesia en Tiatira tenía las motivaciones y las obras correctas. Su amor a Dios, al prójimo y a los perdidos produjo servicio. Su fe en Cristo afirmó su perseverancia en su compromiso con el Señor a pesar de las circunstancias adversas. A diferencia de los efesios, los tiatirenses no se estancaron ni retrocedieron, sino que crecieron en la fe y por lo tanto, con el paso del tiempo se hicieron más fuertes en su amor que cuando conocieron a Cristo por primera vez. Hay un desarrollo evidente en la vida de la pequeña iglesia de Tiatira. Morris ofrece un excelente principio teológico. El progreso constante es más importante que un comienzo brillante. Se los vuelvo a decir. El progreso constante es más importante que un comienzo brillante. Sin anular los elogios anteriores, Jesucristo ahora presenta su acusación contra la iglesia de Tiatira. En el versículo 20,
pero tengo esto contra ti. El Señor le hace saber a la iglesia que ha cometido una ofensa grave contra él. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Quisiera resaltar que a pesar de que encontramos esta falsa profetisa en la iglesia de Tiatira, también vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento la existencia de varias profetisas verdaderas con llamamientos auténticos de Dios. Noten cómo, paradójicamente, aunque la iglesia en Tiatira, a diferencia de la de Éfeso, no abandonó su primer amor y sus últimas obras fueron mayores que las primeras, ahora la congregación tiatirense es reprendida por fallar en lo que los efesios sí habían hecho bien. Recordemos que los efesios evidenciaron y rechazaron a los falsos maestros. No obstante, los tiatirenses tristemente cedieron ante el engaño diabólico de la falsa doctrina y la profecía fraudulenta. La palabra tolerar en griego, eao, significa permitir algo ilícito o que no se aprueba del todo. Esta tolerancia involucra tanto la acción de condescender como la falta de acción que da lugar a que algo incorrecto siga sucediendo en la congregación. Cristo reprocha a los tiatirenses por consentir que una falsa profetisa operara libremente dentro de la iglesia. Lamentablemente, los falsos títulos que ciertos individuos reclaman para sí mismos, es decir, los autonombramientos, han sido parte de la historia de la iglesia cristiana desde sus inicios hasta nuestros días. En Éfeso, Cristo evidenció a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ahora el Señor evidencia a una mujer que se dice ser profetisa y no lo es. Las pretensiones también han sido desenmascaradas por Jesucristo en varias de sus cartas a las iglesias. Por ejemplo, en Esmirna y Filadelfia, algunos pretendían ser judíos y no lo eran. Y en la Odisea, los cristianos pretendían ser ricos, aunque delante de Dios eran pobres. En la actualidad vemos a cristianos que pretenden ser judíos actuando como si lo fueran. Y también observamos un innegable clasismo en ciertos círculos dentro del evangelicalismo. Las pretensiones siguen siendo un mal de la iglesia en nuestros tiempos que debemos erradicar. En Tiatira, la mujer que Jesucristo denunció era evidentemente muy conocida en la congregación. Mi profesor, el Dr. Craig Keener, comenta: no es de extrañar que un profeta o profetisa que dice a las personas lo que quieren oír pueda hacerse rápidamente popular. Lo vuelvo a leer. No es de extrañar que un profeta o profetisa que dice a las personas lo que quieren oír pueda hacerse rápidamente popular. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo profetizó esto en la última carta que escribió en 2 de Timoteo 4 y versículos 3 y 4. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que, llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Jesucristo le dio a la falsa profetisa de Tiatira el nombre o apodo de Jezabel. Los nombres de los villanos Balaam y Jezabel en el Apocalipsis evocan la tipología de la falsa profecía del Antiguo Testamento. Balaam fue el profeta pagano más famoso del Antiguo Testamento. Y Jezabel, la esposa del rey Acab, aunque no fue una profetisa,
sí patrocinó y protegió a por lo menos 850 falsos profetas, mientras que persiguió y se esforzó por quitar la vida a los verdaderos profetas de Dios, entre estos a Elías. La Jezabel del Antiguo Testamento se convirtió en un símbolo perdurable de la idolatría y la maldad. A ella nunca se le acusa de prostituirse literalmente, pero sí de promover la prostitución espiritual, ya que sedujo a Israel principalmente para que cayera en el culto cananeo al falso dios Baal y a la madre de este, la diosa Acera. En efecto, en el Apocalipsis, el conducir al pueblo de Dios por mal camino es obra del diablo, de la bestia y del falso profeta. De manera similar a la Jezabel del Antiguo Testamento, la falsa profetisa de Tiatira estaba promoviendo la idolatría y la inmoralidad. Probablemente ella enseñaba que los cristianos podían unirse a los gremios artesanos y comerciales y participar en las fiestas paganas sin comprometer su fe. Blaiklock describe a la Jezabel del Nuevo Testamento como una mujer inteligente con un don de oratoria que pretendía interpretar la voluntad de Dios, ofreciendo prosperidad al precio de ciertas componendas con el paganismo. Morris comenta: la profetisa y sus seguidores habían estado tan dispuestos a ajustarse a las prácticas de sus vecinos paganos que habían perdido de vista la posición cristiana esencial. Habían exaltado la conveniencia sobre los principios. Wall observa que Jezabel simboliza los corrosivos poderes de la religión falsa que actúan entre el pueblo de Dios. Ante una iglesia que progresaba en su amor, fe, servicio y perseverancia, el enemigo, más allá de usar las presiones externas, utilizó el veneno interno de la falsa profecía. El Cristo glorificado continúa diciendo acerca de esta profetisa fraudulenta: le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Seguramente por medio de Juan o de algunos líderes de la iglesia local, esta mujer fue llamada a dejar sus prácticas y acciones pecaminosas. Entendemos entonces que los juicios de Dios no son apresurados. El Señor dice de sí mismo en Números 14:18 que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. El apóstol Pedro nos hace saber que el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por una temporada, los falsos maestros parecen ganar la batalla con su popularidad y fama crecientes. Obviamente manipulan y complacen a las masas con su demagogia. Son especialistas en tocar las fibras del ego humano y por medio de un antropocentrismo, un enfoque centrado en el hombre, complacen los oídos de sus oyentes. Pero Cristo afirma rotundamente que estos solamente tienen una cantidad limitada de tiempo para arrepentirse y que si se niegan a hacerlo serán destruidos por Él. Recordemos que las iglesias de Esmirna y Filadelfia no recibieron ningún reclamo de Jesucristo. Y observemos que en esta carta a Tiatira no hay un llamado imperativo al arrepentimiento como sí lo hallamos en las cartas dirigidas a las iglesias de Éfeso, Pérgamo, Sardis y Laodicea, en las que Jesucristo ordena a cada una directamente: arrepiéntete. Esto no sucede en esta carta. Y esto es debido a que el tiempo para el arrepentimiento de la Jezabel de Tiatira se había terminado y ya solamente quedaba el juicio de Dios para ella.
y para quienes insistieran en seguirla. En la carta a la iglesia de Pérgamo, Jesucristo prometió que haría la guerra contra los falsos maestros con la espada de su palabra que sale de su boca y que es de 2 filos y aguda. En su carta a la iglesia de Tiatira, el Señor claramente predice el castigo inminente en contra de la falsa profetisa y sus adeptos obstinados, diciendo en el versículo 22: por eso la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Aunque este no es un llamamiento imperativo al arrepentimiento, aún existe una perspectiva de misericordia, ya no para Jezabel, pero sí para sus seguidores, que habían sido atraídos por las enseñanzas de esta mujer, pero que no se habían comprometido totalmente con ella. Ellos aún tenían la posibilidad de arrepentirse. Estos coadúlteros parecen ser aquellos que coqueteaban o que flirteaban con las enseñanzas de la falsa profetisa, pero aún tenían la posibilidad de retractarse. En el Antiguo Testamento, el Dios verdadero es el esposo de su pueblo, mientras que los dioses falsos son presentados como los amantes del infiel Israel. En el Nuevo Testamento, la iglesia, que es ahora en el nuevo pacto, el pueblo de Dios, es representada como la novia de Cristo que se convertirá en su esposa. Por lo tanto, la idolatría es infidelidad a Dios. La misma cama del adulterio espiritual de Jezabel se convertiría en la cama de su enfermedad física y mortal. La mujer que estaba enfermando espiritualmente al cuerpo de Cristo en Tiatira, enfermaría físicamente en su propio cuerpo hasta morir. Asimismo, todos los que continuaban tolerando a Jezabel sufrirían intensamente y padecerían una angustia severa. El Cristo glorificado continúa con la promesa de un castigo seguro, diciendo: a sus hijos mataré con pestilencia. Por sus hijos se refiere a aquellos que se han convertido y comprometido completamente con las enseñanzas de Jezabel, su malvada madre espiritual. Estos discípulos íntimos de la falsa profetisa serían castigados con dolencias físicas y hasta la muerte. El Señor continúa diciendo: y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. La personalidad autoritaria de la Jezabel de Tiatira seguramente abrumó el discernimiento espiritual de algunos en la iglesia, pero no pudo con la omnisciencia del Cristo, cuyos ojos son como llama de fuego. Todas las iglesias, en todo tiempo y lugar, debemos recibir esta advertencia y saber que Jesucristo juzgará a toda persona sin excepción, basándose en su conocimiento minucioso de las motivaciones internas y las acciones externas de cada individuo. En tiempos de Jeremías, el Señor dijo a través de su profeta: yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Jesús, durante su ministerio terrenal, dijo: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Años más tarde, el apóstol Pablo escribió en su carta a los romanos: porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Fanning comenta: la perspectiva de enfrentar su juicio discernidor y completamente recto debería impulsar a todos los humanos a clamar por misericordia y comprometerse a la verdadera obediencia. Punto número 3, exhortación.
el Cristo exaltado anima a los cristianos fieles que rechazaron las enseñanzas de Jezabel, diciéndoles: pero a ustedes, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, les digo que no les impongo otra carga. ¿Cuánto alivio habrán sentido los tiatirenses que fueron fieles a las Escrituras? A lo que Jesús se refiere por cosas profundas o secretos profundos de Satanás que los cristianos fieles no conocieron, esa es la verdadera fuente de la revelación de la falsa profetisa de Tiatira. En efecto, era el diablo quien la inspiraba y no el Espíritu Santo, como ella pretendía falsamente delante de la congregación. La falsa profetisa aseguraba tener el conocimiento de las cosas profundas de Dios, pero Cristo aclara contundentemente que dichas cosas profundas no eran de Dios, sino del diablo. El autor de las enseñanzas de esta mujer era Satanás, no Dios. Insisto, es trascendental percatarnos de que lo que algunos tiatirenses que cayeron en la trampa consideraron como las cosas profundas de Dios eran realmente las cosas profundas de Satanás. Esto nos lleva a hacernos una pregunta vigente y contundente. ¿Habrá en la actualidad alguna enseñanza que algunos cristianos consideren como secretos profundos de Dios que no sea más que una doctrina diabólica, una tergiversación del Evangelio de Cristo? En Tiatira, es muy probable que la enseñanza de la falsa profetisa fuera una especie de prenosticiismo, que argumentaba que lo que alguien hiciera con el cuerpo físico no importaba, porque no afectaba su verdadera espiritualidad. En otras palabras, algunos erróneamente sostuvieron que lo importante era mantener el alma pura, independientemente de lo que se hiciera con el cuerpo. Seguramente esta fue la razón por la que Jesús urgió a la congregación de Tiatira a diferir con este engaño, y alentó a los creyentes que no habían caído en el embuste de la Jezabel de Tiatira a permanecer firmes como un remanente fiel, dándoles la siguiente instrucción sencilla: no obstante, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Volvamos a leer este versículo 25. Es sumamente profundo y sencillo a la vez. No obstante, lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga. Henry Alford resalta que lo que los cristianos fieles tenían era la suma total de la doctrina cristiana, la esperanza y el privilegio. A la luz del versículo 19, podemos decir también que estos tenían amor, fe, servicio y perseverancia. Y aquí hay un importante principio teológico. A veces, lo que Dios espera de nosotros es que solamente sigamos haciendo lo que ya hemos estado haciendo. Esto nos da enfoque en un mundo caído que exige un constante progreso. A veces, lo que Dios espera de nosotros es que solamente sigamos haciendo
lo que ya hemos estado haciendo. Con las palabras, hasta que yo venga, el Señor Jesucristo se refiere a su retorno por su iglesia. Por lo que hoy continuamos diciendo estas dos palabras arameas que nos llenan y saturan de esperanza. Maranatha. Oh Señor, ven. Punto número 4 y final. Conclusión. En el desenlace de la carta, Jesucristo dice: al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin. El término vencedor alude a aquel que hace la voluntad de Cristo hasta el final de su vida. Las palabras hasta el fin nos recuerdan, como bien lo observa Morris, que la vida cristiana no es una batalla, sino una guerra. Al igual que en la carta dirigida a la iglesia de Pérgamo, en la carta a la iglesia de Tiatira encontramos dos promesas distintas, aunque vinculadas, que el Señor ofrece al vencedor. La primera promesa al vencedor de Tiatira es autoridad sobre las naciones. Y la segunda es el lucero de la mañana. Acerquémonos entonces a la primera promesa que Jesús hace: al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Recordemos que Jesucristo se introduce a sí mismo como el Hijo de Dios y ahora habla de la autoridad que ha recibido de su Padre. Encontramos aquí una adaptación griega del Salmo 2 en los versículos 8 y 9, el cual era interpretado como un texto mesiánico por los judíos en el primer siglo antes del nacimiento de Cristo. Leamos dicho texto. Pídeme y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, los desmenuzarás como vaso de alfarero. El deslumbrante Jesucristo glorificado compartirá entonces la autoridad que recibió de su Padre con sus fieles seguidores para gobernar, disciplinar y juzgar a las naciones. El pueblo de Dios vivirá y reinará juntamente con Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 6, 2, 3: ¿no se dan cuenta de que algún día nosotros, los creyentes, juzgaremos al mundo? Y dado que ustedes van a juzgar al mundo, ¿no son capaces de resolver esas pequeñas cuestiones entre ustedes? ¿No se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Fanning comenta: en su resurrección y exaltación, Cristo ya ha sido instalado en la posición de mayor autoridad en la presencia de Dios en el cielo, y ahora espera el pleno establecimiento de esa autoridad en la tierra en su segunda venida. El papel de gobierno que los santos ejercerán en ese reino futuro se llevará a cabo únicamente debido a su relación con Cristo, quien empuñará su cetro como Rey de Reyes y Señor de Señores. La segunda promesa de Cristo para el vencedor en Tiatira es: y le daré el lucero de la mañana.
En Apocalipsis 22:16, Jesucristo dice: yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Esto significa que el lucero de la mañana es el mismo Jesucristo. También parece haber una alusión a Números 24:17, donde el profeta pagano Balaam tuvo una visión verdadera de la venida del Mesías hebreo que saldría como una estrella de Jacob. Números 24:17 dice así: lo veo, pero no ahora; lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel. Este vendría de la tribu de Judá. Aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. El acto de dar la estrella de la mañana a los creyentes se refiere a que estos compartirán el deber de gobernar el reino con el Mesías, tal como el profeta Daniel lo relata en la visión que recibió en Daniel 7:27. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Jesucristo es el lucero de la mañana que ilumina la más densa oscuridad. Él es la luz. El Señor Jesucristo finaliza la carta a la iglesia de Tiatira diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Noten cómo la palabra iglesias está en plural. Es decir, aunque el mensaje va dirigido a Tiatira, es también para todas las iglesias en todo momento y lugar. De igual manera, el mensaje de Cristo es el mensaje del Espíritu. Quiero terminar esta predicación citando a Fanning, Isley y Duval, respectivamente. Fanning dice: la afición de nuestro mundo por lo que es fresco y nuevo, lo último, puede ser una trampa para los desprevenidos. En medio de cambios y turbulencias sin precedentes a nuestro alrededor, necesitamos ver el valor de la continuidad y fidelidad espiritual. Los viejos caminos de seguir a Jesús en la fe duradera y el servicio sacrificado. Isley observa: a lo largo del Nuevo Testamento se insta a los creyentes a permanecer fieles a las verdades simples y a las normas morales del Evangelio. No es necesario buscar nuevas enseñanzas fantásticas. Duval comenta: la enseñanza falsa dentro de la iglesia a menudo proviene de aquellos que se sienten atraídos por un tipo de experiencia religiosa secreta y más profunda. Nuevamente, observamos la enorme necesidad que tenemos de volver desesperadamente al texto bíblico y retornar a la pureza del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Incursionar en las falsas enseñanzas es jugar con fuego. No podemos ni debemos tomar a la ligera la doctrina que Cristo aborrece. Él nos llama a ni siquiera tolerarla. Las graves consecuencias de ser un falso maestro
y de autonombrarse, ya sea como un apóstol o como un profeta, o de ostentar cualquier falso título. Están a la vista en el mensaje de Cristo a su iglesia en Tiatira. Pero estas graves consecuencias no son solo para los autonombrados o para los falsos maestros y profetas, sino también para los seguidores de estos. ¿A qué maestro sigues? ¿Qué es lo que enseña el maestro que escuchas? Si no es el texto bíblico, lo más probable es que su mensaje no provenga de Dios. Quiero invitarte a que oremos. Señor, venimos delante de ti reconociendo cuánto te necesitamos. Abre nuestros ojos, Señor. Danos discernimiento espiritual. Señor, llévanos a una pasión por tu palabra escrita, por la Biblia. Que no caigamos en el embuste de aquellos autonombrados y falsos maestros que tienen una gran capacidad de convencimiento y manipulación, pero cuya enseñanza es aborrecida por ti. Señor, que podamos imitar a los creyentes de Berea y escudriñar cada uno de nosotros por sí mismo las Escrituras, y no caer en el engaño de la falsa profecía. Señor, cuántas profecías en nuestros días se han dado que jamás vinieron de ti. Cuántas falsas profecías se han dado incluso por ciertos famosos en el medio del evangelicalismo que no se cumplieron, y la gente continúa siguiéndoles. Señor, ten misericordia y abre nuestros ojos. Es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu Espíritu, tu sangre, tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Haz de mí lo que tengas que hacer. Barro en tus manos, yo quiero ser, y abro a ti mi corazón. Opera, Jesús, con tu Espíritu.
Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas rendir tu vida a Jesús. Dile conmigo al Señor como nunca antes has hablado con Él, creyendo con todo tu corazón y confesando con tus labios. Repite conmigo: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día para darme la victoria y la vida eterna. Creo en ti, Señor. Creo en tu resurrección al tercer día. Me rindo a ti, Jesucristo. En tu nombre, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos tener salvación. Hemos orado, Jesús. Amén. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieras tener al divino Jesús, hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.